Nuevamente con nosotros el doctor Lorenzo Meyer. Lorenzo, muy buenos días. Buen día, Ernesto. Buenos días, Violeta. Muy buenos días, doctor. Muchísimas gracias que nos está acompañando. Muy contentos y contentas, como dice Ernesto, felices y también la audiencia muy celebrada su participación que vamos a tener en estos Gracias. minutos. Pues de hecho, Violeta, yo ahorita asomándome a las redes sociales, pues sigue siendo tendencia Lorenzo Meyer. Ah, Eh, caramba. sí, sí, eres Sí, tendencia. anoche empezó la tendencia muy fuerte. Sí, sí, yo ahorita O lo sea, veo que es trending topic. es trending topic. Nunca me imaginé que fuera yo noticia, que comente yo noticias, sí, pero que yo fuera Sí, noticia, sí. eso sí me dejó honestamente asombrado. Pero en fin, vamos a seguirle. Pues Lorenzo, pues es que finalmente somos generaciones y generaciones que hemos escuchado, que escuchamos, que seguimos durante mucho tiempo a Carmen Aristegui, y tus participaciones ahí se convirtieron emblemáticas, conjuntamente también con Fabricio, con Ana Lilia Pérez en una segunda Sí. etapa. Después, primero estaba una etapa que no necesariamente nos gustaba mucho con Denise Dresser y Sergio Aguayo. Después se hicieron ahí ajustes y demás, pero tomaste una decisión que finalmente, Lorenzo, creo que para muchas gentes nos implica también pues señales de cambios importantes también. Tengo la impresión que después de la llegada del presidente López Obrador a la presidencia, empezó a haber un giro ahí en medios, en periodistas y demás. ¿Qué te llevó, Lorenzo Meyer, más allá de que hemos leído lo que has comentado y demás? ¿Qué te llevó a tomar la decisión de salir del espacio de Aristegui Noticias? Mira, Ernesto, en primer lugar, decidí hacerlo de lo más discreto posible, no decirle nada a nadie, simplemente ausentarme y mandarle unas líneas a Carmen, una cosa personal y listo. Después, Carmen fue la que me dijo que si se podía ella hacer pública las 3, 4 líneas que le mandé. Bueno, pues dije que sí, y ya de ahí sale este eh, pequeño incidente en mi vida pública de que soy noticia. ¿Qué me llevó? Bueno, el proceso de cambio en el régimen político, en la naturaleza de la política mexicana, es la razón de fondo. Durante mucho tiempo estuve yo de manera marginal en los medios, en el periódico, en la radio y en medios ya televisivos y eh, como este también, pero el, el punto es que cuando empieza el cambio político, pues yo me entusiasmo, no hay duda, me entusiasmé porque por un tiempo tuve la sospecha de que me iba yo a morir bajo el mismo régimen en el que nací y en el que había nacido mi padre. Dije yo, esto es realmente desafortunado y asombroso, pero llegó el momento en que se desgastó el sistema priista, se hizo un esfuerzo, mucho esfuerzo por parte de minorías para irlo cambiando, costó mucho, no puedo decir que a mí en lo personal me haya costado, más que incidentes pequeños, eh, eh, quizá cosas muy secundarias, pero a otros les costó la cárcel y la vida. En en ese esfuerzo, en esa coyuntura, pues yo me sumé con gusto
al cambio. Ya sé que el cambio deja mucho que desear, que hay muchos problemas no resueltos, que tú, Ernesto, apareces en algunas mañaneras reclamando resultados y cosas que no están bien. Y de acuerdo, ese es tu papel y el papel de cualquier observador que intente ser útil al público para entender la realidad en la que vivimos. Pero en términos generales, estoy de acuerdo, me parece un gran avance en el proceso de cambio político en México. En el espacio que me proporcionó Carmen, que ya llevaba yo, según mis cálculos, pero no estoy muy seguro, yo empecé a tener la colaboración con ella en 1911, pero a lo mejor fue antes o un poco después, pero Pero como, no creo, doctor Lorenzo Meyer, 1911 no. digo, 2011, es que 1911, tienes razón, Violeta, no, no, ahí sí, estoy grande, pero Este sí es historiador para que vean. en 2011, pues, eh, y coincidíamos mucho en nuestro punto de vista crítico sobre el PRI y sobre el PRIAN, quizá con el PRIAN menos, pero de todas maneras, hubo un tiempo en que mis contribuciones eran pro bono, es decir, estaba tan empezando Carmen que pues hacíamos las cosas de gratis, sobre todo cuando vinieron esos cambios, por ejemplo, cuando le cerraron de manera indirecta en W Radio, cuando le dijeron que podía seguir en W Radio, pero que no iba a hacer otra cosa sino leer lo que los le mandaran de la dirección y no lo que ella quería. Bueno, eso era imposible ya. Se acabó eso, luego vino MBS y finalmente también se acabó. Y bueno, fueron años interesantes, difíciles para Carmen, pero yo estaba entusiasmado con esa participación. Después ya vino el cambio de veras, que para muchos no es suficiente, de acuerdo, para mí de todas maneras es un gran avance y me encontré con que poco a poco me quedé solito ahí en el espacio de Carmen, que ya no estaba Ana Lilia, ya no estaba Fabricio, ya no había mesa realmente en donde se discutiera la, los puntos importantes de la semana o lo que nos parece importante en materia de proceso político en México, en el mundo. Y ya en los últimos tiempos me quedaba yo hasta solo en la parte final del programa, cuando ya la mayor parte de la audiencia ya estaba en lo suyo, estaba trabajando, estaba en otros quehaceres y con muy poquito tiempo y sin interlocutor, porque Carmen me dejaba hablar de lo que yo quisiera, ya no me... con otros, ella mantenía el intercambio de ideas, preguntas, respuestas, etcétera. Pues comprendí que, y además empecé a ver en YouTube las respuestas del público y me di cuenta que pues no se necesita ser muy inteligente para saber que ese no era mi público, que no tenía yo mucho que contribuir con ellos, que en realidad le estaba yo quitando un espacio a alguien que fuera más afín a la visión que ese público había decidido encontrar en el espacio de Carmen Aristegui y que los recursos que se gastaban en pagarme a mí, porque entonces ya me empezaron a pagar, pues los podía usar con otra persona. Y entonces, ¿para qué hacerle la malobra, como dicen a Carmen? Y le dije que ya me iba.
y listo. Hay otros espacios y a mí me entusiasma, francamente me entusiasma esta posibilidad de discutir temas políticos, económicos, sociales, internacionales, porque durante muchos años viví en el espacio estrictamente académico del Colegio de México, donde además se me hizo saber que no se veía bien que yo estuviera en periódicos y en medios masivos de comunicación, que eso no lo hacían los buenos académicos, que los buenos académicos eran como monjes, que se dedicaban a su vida interior y a su espacio reducido para descubrir la verdad. Bueno, eh, el, el, uno de los fundadores del Colegio de México y fundador del centro donde ahora se celebran sus 65 años, que es el Centro de Estudios Internacionales, y ahí va mi comercial, está en los billetes de lotería. Ahora compren uno y ahí verán el Centro de Estudios Internacionales y sus 65 años. Bueno, don Daniel escribía en periódicos al final, en el Excelsior, y le entusiasmaba la televisión. Claro que nunca se metió de lleno porque la televisión no lo dejó, pero ahí estaba en Televisa, en algunas cosas, la idea de la historia mínima de México, el guión fue para televisión, no se hizo, y cuando se hizo muy mal, pero sí, el salir a un público mayor de la comunidad académica es un atractivo. Y bueno, entonces ya me metí en esto y le encontré un sentido mayor que simplemente escribir un libro de mucha investigación, de archivos, etcétera, que van a leer tus alumnos, unos cuantos colegas y listo. Nadie más, a lo mejor dentro de 50 años todavía sigue siendo útil ese libro. Pero como ya no voy a estar en este mundo dentro de 50 años, me interesaba poder tener lo que tú me ofreces ahora, por ejemplo, lo que me ofrece, sin embargo, donde ya tengo mi columna quincenal, porque ya la semanal ya me cuesta, pero es la comunicación, y la comunicación de lo que está pasando en ese instante, no la historia, aunque la historia me sirve como trasfondo para entender el presente. Muchísimas gracias, doctor Lorenzo Meyer, pues nos hace pensar muchas cuestiones, esta primera reflexión, ¿no? Pues este discurso que también se tiene desde las universidades, justo, ¿no? Que participar en medios de comunicación no es científico, ¿no? A mí me Sí, lo han dicho ahí en la UAM, no es científico eso que tú estás haciendo. claro. Entonces, y además, ¿no? Algunos comentarios de algunos colegas diciendo eso es divulgación y cualquier cuestión que se haga entonces no va a ser evaluada pues con todos los puntos que podría ser evaluada si fuera un artículo que se publicara puede ser el mismo artículo, ¿no? Pero como no se publica, por ejemplo, en una revista, sino o en científica o en un libro, sino se publica en un medio de comunicación, entonces no es ciencia, es divulgación. Y Pero bueno, la divulgación también es nuestra obligación. Y en eso claro, claro, claro. voy con Cosío Villegas. Cuando él generó el centro del que yo egresé, dijo que su misión era preparar gentes para el servicio exterior. Bueno, que vayan al servicio exterior los que quieran ir por ahí, para las universidades y para la divulgación. La Claro. divulgación es también una tarea de académicos. Sí, así es, totalmente de acuerdo. Pero sí, sí hay toda una argumentación pues muy complicada y muy compleja y hay varios elementos también políticos, ¿no? Porque también depende de dónde participes, también, y lo que digas, también depende la opinión que se va a expresar. Pero gracias que nos está compartiendo esto, que no es menor, porque justo también las universidades, como usted señala, doctor Lorenzo Meyer, pues se proponen la divulgación de la ciencia, de la cultura. ¿Con qué objetivo? Pues con la transformación de para transformar la sociedad, ¿no? Y entonces, Exactamente. a veces lo hemos visto, ¿no? Publicaciones que se hacen en la UAM, pues que ahí, no sé, lo leen
15, 20, 30 personas, y si sale en medios de comunicación la publicación, pues lo pueden llegar a leer hasta 1 millón, ¿no? Entonces, sí hay diferencias, sí hay incidencias, sí hay impacto en términos políticos y sociales, también, ¿no? Con los, digamos, con esta alianza entre academia y medios de comunicación que la vemos, nosotros muy importante y estratégica, y que le hemos aprendido a usted muchísimo, ¿no? A usted que lleva ya también muchos años también desde la academia y también en estos, en diferentes medios de comunicación. Pero yo le quiero preguntar, doctor Meyer, yo tenía 3 preguntas, yo voy a hacer ahorita 2. La- de una Eh, vez eso. de una vez las 3, pero va a tener que entonces, la primera es, ¿qué es lo que sigue? ¿No? ¿Qué es lo que sigue después de este cierre, de este ciclo? Que si es un ciclo, pues que se tiene que cerrar después de tantos años, y después de que muchos y muchas lo seguimos, también seguimos el canal, y pues el programa de Carmen Aristegui, también en otras, entre otras, porque usted estaba ahí presente, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí hay que cerrar este ciclo. Y lo otro es, no había que quedarse ahí, justo, yo entiendo esto, pues ya me daban muy poquito espacio, y sí lo notábamos todos desde que estaba Fabricio Mejía, ¿no? Luego les dejaban 5 minutos y ya para los 3, ¿no? Sí, sí lo fuimos viendo, pero no había que quedarse ahí justo porque se plantea un pensamiento diferente. Esa es una duda que a mí me surge, ¿no? Frente a toda la otra argumentación, pues que está habiendo de oposición, en específico al gobierno ahora de Claudia Sheinbaum, y antes al gobierno del expresidente López Obrador. Y lo último, su Ah, opinión, ajá, ya me dijo Ernesto que ya le haga las 3 preguntas, y lo último, su opinión sobre este X que publicó Fabricio Mejía, que yo decía, sí será verdad o no, y ya después vi que sí. Dice, con la renuncia de Lorenzo Meyer, Aristegui es ya tan plural como atípica, ¿no? Sobre esos 3 puntos, ¿qué decir, querido doctor Lorenzo Meyer? bueno, quizá para responderlos en un solo comentario, quizá no de manera directa a todos, pero eh, la, la obligación de un académico es, sobre todo en las ciencias sociales, es tener siempre una visión crítica, porque todo se puede mejorar en la sociedad en que vivimos o en la que observamos, porque a veces muchos se van a otro país a meterse en otras civilizaciones y problemas. Pero la idea central es que por buenos que sean, aunque estemos en un sistema de país escandinavo, siempre hay cosas que están mal y que uno puede detectar, explicar y proponer cómo mejorar. Entonces, cuando uno se mete a los medios, tiene uno la misma obligación, es la obligación ética, ya sea en un libro, ya sea en un programa como este, en un periódico. El punto es hacerlo profesionalmente. Sí, no es criticar por criticar, porque ahorita vemos a la oposición mexicana que, bueno, su crítica no está precisamente basada en un conocimiento previo y a fondo de los problemas de la sociedad mexicana. Entonces, la obligación es detectar algunos de los elementos que pueden mejorarse y exponerlos, ya sea en un libro, ya sea en una radio, en un periódico o en una televisión. Entonces, lo que sigue, Violeta, es en la medida en que se pueda, en que la edad lo deje a uno, en que las neuronas ya no le fallen, es seguir en ese camino, en otros espacios, eh, en, eh, en otros medios, pero seguir haciendo una crítica constructiva. Porque también el régimen actual, el que están haciendo, el nuevo régimen, tiene una cantidad de puntos de fallas, ¿no? Y entonces hay que estarlas exponiendo como parte de un proceso inacabable de mejora del tipo de sociedad en la que vivimos.
Y se puede hacer de muchas maneras. A mí me atrae el que cuando empecé a meterme en esto y a investigar para mis trabajos originales, recurría yo, bueno, no solo a los archivos, sino a las publicaciones de otros tiempos, de hace un siglo, etcétera, y veía cómo me explicaban el momento y cómo yo podía aprender y entender de dónde veníamos. Así que también me parece importante dejarle a las generaciones futuras nuestras observaciones de hoy, no para nosotros ni para las gentes que nos rodean, para el futuro, para que cuando ya no estemos, de todas maneras, siga teniendo valor lo que hicimos. Aquí está nuestra explicación. Después de 50, 60, 100 años, esto es lo que vimos en México, esto es lo que, por lo que se luchó, este es el punto de vista, a lo mejor con errores o con muchos errores, pero de todas maneras ayuda a los que vienen a entender ese momento, y este momento es parte de lo que explica lo que viene. Si algo estuvo mal ahorita y se refleja en el futuro, bueno, nosotros ayudaremos a entenderlo, aunque no estemos ya aquí. Es una obligación de la ciencia. Así que, Violeta, lo que sigue es seguir en lo nuestro en la medida en que podamos. Tampoco nos tenemos que poner emisiones imposibles. Si se nos cierran los medios, bueno, pues se cerraron y ya. Pero no hay que cejar en la tarea de entender la complejidad enorme, enorme de la sociedad en la que vivimos, intentar con nuestro mejor esfuerzo pagar, tú en la UAM, yo en el Colegio de México, quien pagó nuestra educación fue el dinero público. A nosotros nos hizo, no en la empresa privada, nos hizo el esfuerzo con, condensado en los impuestos y luego gastado en nuestra educación. Tenemos esa obligación. Ya si no nos dejan espacios para, o no les interesa, o ya no somos tan buenos analistas, que no quede por el esfuerzo. Esa sí es nuestra obligación, seguir por este camino. Eh, a veces paga más, desde luego, estar en el otro. Y vaya que sí paga, ¿eh? Se ve, se ve, se ve, se siente desde afuera cómo paga de bien el estar en otras, con otras ópticas. Pero en fin, es satisfactorio, ¿no? Estar tranquilo consigo mismo. Ya, gracias, gracias, Lorenzo. Pues, Lorenzo, yo nada más cerraría comentando que eh, también a ti te estabas en el Colmex y también tuviste por ahí un zarpazo en Reforma y también tuviste por ahí un zarpazo, y qué ironía que ahora también con Carmen pues haya sucedido pues algo similar de una manera distinta, porque pues prácticamente te orillaron te marginaron hasta tener 5 o 3 minutos de participación, y ya alguien para un personaje de tu estatura, pues no creo que sean los modos, y bueno, muchos, yo creo que millones de gentes celebramos ahí tu paso, tu decisión, ¿no? Y yo nada más comento también esta anécdota que tuvimos, Fabricio, eh, Carmen Aristegui, tú y yo, Sí. cuando les pidió que ya no participaran en Rompeviento, y, y a pesar de que dijiste, oye, pues por lo menos una vez al mes, y ni eso, y eso marcaba
me parece una pista de los rumbos que iba tomando, al grado que pues ahora los colaboradores de Carmen, hablando de un dato duro, pues no quedó prácticamente ninguno que tuviera afinidad con el gobierno de la Cuarta Transformación. Todos quedaron fuera. Así que, pues bueno, pues son decisiones editoriales que van tomando pues distintos medios de comunicación. Para nosotros es un escandaloso placer tenerte aquí con nosotras, y nosotros es alguien que siempre vamos a celebrar, así como la gente está escribiendo y te mandan felicidades y bueno, ¿no? Eres el rockstar ahorita, mi querido Lorenzo. Así que te mandamos un fraterno abrazo y me da gusto además escucharles a ti y a Violeta hablar de este mundo de la academia y los medios de comunicación, porque esas cosas que pasaste, pues vemos que Violeta también tiene muchas identificaciones ahí contigo, tienen ahí muchas afinidades, y esto que estamos contentos de estar vinculando la academia con el medio de comunicación es algo que también nosotros celebramos mucho aquí, así que muchas gracias, Lorenzo. Un comentario último. Fíjate que no se me había ocurrido hasta ahorita que lo dijiste, Ernesto. Dijiste que en el Colegio de México también había yo tenido una, Censura. una censura. En ciertos, la libertad ahí para investigar y escribir es absoluta, pero llega el momento en que te piden que te vayas porque, bueno, ya es justo que gente joven entre y que le des oportunidad, aunque tú ves a tu alrededor otros colegas que se mueren en en el escritorio y que no lo sacan nunca. También ahí hay, de una manera menos obvia, menos evidente, pero las instituciones académicas también tienen compromisos políticos con el poder, y te encuentras en minoría, en un ambiente, al menos ese fue mi caso. El colegio es una institución, pues, sí, académica, pero que eh, creció en el priato, ¿no? Y tuvo que eh, tener mucho cuidado cómo se manejaba, y sí dejó direcciones más bien conservadoras, no enteramente reaccionarias, aunque en algunos momentos sí había espacio, pero el entorno externo de todas maneras afecta a la UNAM, a la UAM, al colegio, a todos. Ya lo estamos viendo ahora en Estados Unidos. Harvard, ¿quién lo iba a decir que a Harvard le iba a caer el chahuizle Sí, y sí. que siendo la institución académica estrella, sácale, le viene la brutal reacción de un poder ejecutivo reaccionario, y si allí ocurre, pues en todas partes. Así que no es fácil, pero tampoco es imposible mantenerse independiente, nada más poniéndole un poquito de ganas y no aspirando a dirigir nada, porque los puestos administrativos son para los que están cerca de de, del poder, los rectores de las universidades, etcétera. Pero hay que seguirle haciendo la tarea en la medida en que la inteligencia, la preparación y los medios nos dejen, de hacer la crítica desde una perspectiva constructiva, ayudar a destruir el pasado autoritario y ayudar a construir un futuro posiblemente democrático. Muchísimas gracias, doctor Lorenzo Meyer. Pues entonces estaremos muy contentas y contentas de tenerla aquí cada semana,
Muchas gracias. Ya sabía que se iba a reír, pero no, sí, lo esperamos, querido doctor Lorenzo Meyer, y le mandamos un fuerte, fuerte abrazo y pues seguimos en comunicación. Gracias, gracias. Gracias, gracias, Y buena Lorenzo. suerte para Rompeviento, que ya veo contra viento y marea. Va, la nave va.